Bueno, pues bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy vamos a estar reconstruyendo al Getafe y nada, en 10-15 minutos como muchísimo te vas a enterar de cómo está el Getafe actualmente y de cómo se puede reforzar este verano. Así que venga, suscríbete, dale like y empezamos con el vídeo. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer va a ser repasar financieramente cómo está el Getafe actualmente para ver cómo están sus cuentas. Vemos arriba un poco los sueldos más importantes de la zaga azulona. Vemos Borja Mayoral como es el más pagado de la plantilla, Juan Bernat, Carles Pérez, algunos cedidos y jugadores que terminan contrato en este 2025. Entonces tendremos que tomar la decisión entre renovarles o dejarles salir. Algunos de los nombres más importantes que terminan contrato son Yené o Juan Bernat. Entonces, bueno, después en la reconstrucción veremos si les dejamos ir o les renovamos. Y en cuanto a las estadísticas, los más importantes han sido pues Mauro Arambarri con esos 10 goles, siendo centrocampista, su temporada más prolífica en cuanto a goles, y también destacan otros nombres como Cristán Tusuche, que es un jugador de primera ref. El año pasado estaba militando en las filas del Ceuta, que José Bordalás pues ha reconvertido a mediocentro ofensivo e incluso a delantero en algunos partidos, como en esa primera jornada contra el Athletic Club en San Mamés, y que pues le han salido bastante bien. Otro de los nombres reconocibles que le ha dado bastante rendimiento al club de Getafe ha sido Ramón Terrats, con 4 goles y una asistencia en apenas 14 partidos que ha disputado para los azulones. Entonces, pues bueno, vemos algunos nombres, también otras luces que se apagan un poco, como es la de Borja Mayoral, que el año pasado fue extremadamente importante y se quedó cerca del Zarra, pero este año, ya sea por las lesiones o porque no contaba con la confianza de Bordalás, pues se ha terminado apagando un poco. Entonces, esto es un poco la situación del Getafe actualmente. Y vista un poco la situación actual del Getafe, ahora vamos a pasar a la plantilla que tiene el Getafe en esta 24-25 para planear de cara a la 25-26. Vamos a ir decidiendo sobre los jugadores actuales, si nos quedamos con ellos, si les renovamos el contrato, si les subimos el salario o si los cedemos a otros equipos o los vendemos. Vamos a empezar por la portería, en la que quiero destacar un poco el bajón de rendimiento que ha tenido David Soria. Actualmente os estaré poniendo en pantalla un poco para que veáis a la izquierda los datos de la temporada anterior y a la derecha los datos de esta temporada, para que veáis que aunque el Getafe este año pues ha mejorado bastante en cuanto a lo defensivo, pues David Soria ha tenido un pequeño bajón de rendimiento que sorprende. Aún así, yo lo mantendría y me parece muy buen portero para el Getafe y hace muy buen match con Bordalás. Entonces pasamos al portero suplente, que sería Letacek. Para mí Letacek cumple perfectamente el rol de portero suplente del Getafe y tampoco podemos pedirle más. Y pasamos a la defensa, y hay un hombre que aquí que se merece un salario más alto. Hemos podido ver antes que su salario era de 1.500.000 euros al año, y me parece que el mejor defensa del Getafe pues se merece algo mejor. Actualmente Alderete, también os lo estaré poniendo en pantalla, es el jugador con más despejes de toda la liga, ¿vale? Por delante de jugadores del Barcelona, del Real Madrid, el jugador con más despejes de toda la liga, y no solo eso, sino que es el tercero en las 5 grandes ligas. Entonces, pues habla bastante un poco del nivel que puede ofrecer Alderete. Oye cantos de sirena de la Premier, ofertas que le llegan al Getafe, pero yo creo que va a priorizar quedarse en el conjunto azulón porque tiene ese Mundial con Paraguay en 2026 en el que va a querer estar ahí y va a querer tener minutos, y si se va a la Premier pues igual no puede gozar de tanto tiempo. Hablamos de los otros dos centrales que tenemos aquí al lado, que son Domingos Duarte y Juan Berrocal. Serían centrales para mí suplentes, serían tercer y cuarto central respectivamente. Domingos Duarte era un jugador que no estaba contando mucho, pero que Bordalás ha conseguido reactivar un poco, ¿no? su vida futbolística, y pues al final se le han acabado viendo un poco las costuras en las últimas jornadas, pero ha dado un rendimiento, digamos, discreto. Y Juan Berrocal pues no hemos podido verle mucho, pero ha sido una apuesta del Getafe la temporada pasada, entonces contamos con él como cuarto central. Y nos queda hablar de Yené, que no le contaba como central, pero es un poco central lateral derecho, reconvertido, es un jugador que tiene ya cierta edad, pero ¿por qué no darle una última oportunidad y que esté en las filas de Bordalás para esta 25-26, pues un último baile, ¿no? Yené Bordalás. Y con esto pasamos a los laterales. Aquí viene una de las primeras, bueno, no ventas porque se acaba su contrato, y es Juan Bernat, que vamos a dejar que su contrato finalice porque es una de las fichas más altas del equipo y vamos a necesitar un poco de cash para que vayan llegando nuevos nombres y nuevas caras al proyecto.
y Juan Bernat nos sobra bastante. Es un jugador muy lejos de esa versión que vimos en el PSG y ya no da lo que nos podía dar, y esta naranja para mí ya no da más zumo. Entonces Juan Bernat le dejaremos salir. Diego Rico, por otra parte, es un poco una de las luces de esta temporada. Os estaré poniendo ahora mismo en pantalla un poco cómo genera peligro este jugador a través de los balones largos, los crosses que se dice en inglés, balones largos cruzados, que muchas veces se traducen en centros, y en centros muy peligrosos que crean grandes oportunidades de gol. Ha generado varias asistencias así y es el cuarto jugador de la liga que más pases genera de este tipo, pases largos cruzados. Entonces Diego Rico, una de las luces de esta temporada. Juan Iglesias me parece que ha dado un gran nivel esta temporada, pero bueno, obviamente no da para titular. Entonces bueno, tendrá que pulir un poco más su juego. Le hemos visto ser un poco tosco a veces, y Bordalás es bastante exigente, sobre todo con los jugadores que ponen defensa. Entonces no vamos a contar con él como titular, pero sí como lateral derecho suplente. Y otra de las personas que se va muy tristemente es Alan Romeo Niom, que vino del Leganés, pero que ya es otra naranja que no tiene mucho zoom. Al final es un jugador muy veterano y que, salvo algunos partidos que sí que marcó incluso un gol y ha dado un rendimiento decente, pues ya se le ven mucho las costuras y hay que dejarlo salir. Y ya el último nombre en laterales sería Ismael Bekoucha, que al final es pues un jugador que no da el nivel para ser lateral, o sea, ser lateral titular, pero bueno, pues lo mantendremos para darle un poco de profundidad a la plantilla. Y pasamos con el centro del campo, y aquí viene una venta bastante dolorosa, que es la de Mauro Arambarri. Vamos a venderlo. El Getafe tiene bastantes ofertas por este jugador, un jugador que es medio centro en el Getafe y que mete 10 goles al final. Llama bastante la atención de otros clubes, y vamos a dejarlo salir en virtud de construir un proyecto mejor, ¿vale? Es un jugador que despunta bastante, entonces vamos a acabar vendiéndolo por unos 10 millones, lo calcula Transfermarkt. Os estaré poniendo ahora en pantalla un poco los disparos de Mauro Arambarri. Vemos que es un jugador que, aparte de los penaltis, siendo centrocampista, genera bastante gol y bastantes oportunidades en el área. Entonces es un centrocampista que llega bastante al área, incluso con remates de cabeza, a pesar de ser bastante bajito. Entonces, pues bueno, es un centrocampista bastante llegador, ¿no? Y pasamos a Luis Milla, que sería un todocampista que cubre muchísimo terreno y que ha hecho muy buena temporada. El año pasado tuvo ofertas del Atlético de Madrid y decidió quedarse. Entonces habla bastante bien del futbolista y del nivel que está dando, y sobre todo ese todocampismo que llega a todos sitios. Al final un partido de Luis Milla abarca muchísimo campo. Pasamos a Yeyu, que es otro de los centrocampistas que acabarían contrato. Entonces sí que vamos a renovarlo para darle también profundidad de plantilla. No sería titular, obviamente, pero bueno, vamos a mantenerlo para darle profundidad. Y luego tenemos que hablar de Uche, obviamente una de los aciertos de Bordalás. Ya digo que jugaba en el Ceuta en primera ref el año pasado, y que ha dado bastante buen nivel esta temporada, tanto en goles como en asistencias. Y no solo eso, sino que su juego aéreo es bastante bueno. Es el cuarto jugador de la liga que más duelos aéreos ha disputado. Entonces no es el que más duelos aéreos ha ganado, sería espectacular, pero sí el que más ha disputado. Entonces llega bastante a esos balones aéreos. Entonces es un juego que interesa bastante al Getafe, el juego largo, el juego aéreo. Entonces, pieza indispensable para este Getafe. Y aquí tenemos a Alberto Risco, que es un jugador pues que no va a contar. Vamos a cederlo porque considero que tiene potencial, pero quizás en un club de segunda división pueda desarrollar más lo que es este jugador. Pasamos a la delantera, que aquí tenemos como extremo izquierdo o carrilero izquierdo a Coba Costa da Gómez, que militaba en la categoría de segunda ref esta temporada y lo rescató también Bordalás. Vamos a quedárnoslo, es un jugador que todavía necesita bastante educación en los conceptos, en cómo moverse, cómo ocupar el campo y sobre todo en los términos de pase, pero que bueno, le queda bastante todavía, pero vamos a decidir apostar por él. Juanmi, que es un delantero que ha estado cedido en el Getafe, no ha sido muy prolífica su estancia aquí en el Getafe, pero bueno, el Getafe ya lo ha hecho oficial, lo ha comprado del Betis oficialmente, tenía una cesión con opción de compra y el Getafe lo ha ejecutado. Entonces pues vamos a quedárnoslo. Yo optaría por un rol de suplente porque no confío tanto en su rendimiento, pero sí que es verdad que puede aportar bastante experiencia a los atacantes del Getafe. Aleñá, que es un jugador bastante interesante, puede jugar de mediocentro ofensivo o de extremo izquierdo, carrilero izquierdo, un poco ocupa esa zona, ¿no? Y
en el Getafe prácticamente era un exfutbolista, pero lo hemos cedido al Alavés y ha dado un nivel bastante bueno, pues aportando para que el Alavés pudiera quedarse en primera división. Entonces nos lo quedamos también, al igual que Alex Sola, que nos lo vamos a quedar para que sea un poco suplente en el extremo derecho, ¿vale? En el opuesto a Aleñá. Y luego Peter Federico también nos lo vamos a quedar pues como suplente en la delantera, ¿vale? Y el último nombre sería Mayoral, que ya hemos hablado de él, no ha dado un nivel muy bueno, el año pasado estaba peleando por el Zarra y este año se ha quedado un poco atrás, pero bueno, vamos a confiar en él, yo creo que puede recuperarse y es pues un delantero que en cuanto recupere el físico va a estar a tope. Y hasta aquí pues la plantilla del Getafe actual. Bueno, y comenzamos con los fichajes que haría yo para completar esta plantilla que nos hemos ido quedando del Getafe. Vamos a empezar ya por el primero, es un jugador que ha ganado la Champions en el 2021, César Azpilicueta, que termina contrato con el Atlético de Madrid y que vendría gratis al Getafe para cubrir ese hueco en el lateral derecho. En ese lateral derecho estaría Juan Iglesias, que ocuparía la posición de suplente, y César Azpilicueta sería el titular. Es un jugador que tiene muchísima calidad, obviamente, le hemos visto en el Chelsea muy buenos años y en el Atlético de Madrid no tan buenos quizás. Y creo que es la razón por la que el Atlético de Madrid no lo va a renovar, aparte de la edad, porque al final físicamente pues ya no llega a lo que te exige el Cholo Simeone. Entonces es más perfil Getafe, un jugador que es ya maduro, que es experimentado, que Bordalás le puede sacar bastante jugo, pues es buen match, ¿no? César Pilicueta con el Getafe y Bordalás. Entonces ese va a ser nuestra opción, que encima vendría gratis al Getafe, o sea que ¿qué más le puedes pedir, no? Otra de nuestras opciones para el lateral, en este caso el lateral suplente izquierdo, sería Da Vinci, ¿vale? Que es una opción que está sonando bastante y se va a hacer oficial en los próximos días, probablemente cuando salga el vídeo ya sea oficial. Es un lateral izquierdo, ¿vale? Que milita actualmente en las filas del Recreativo de Huelva, perdón. Y ha hecho bastante buena temporada, yo personalmente no lo he visto, pero es un fichaje que pinta muy bien. Al mediocentro y vamos a estar hablando de Ramón Terrats, que ocuparía esa zona en un 4-4-2 en el 4 del mediocentro de la derecha, es decir, carrilero, mediocentro, derecha, por ahí es donde se mueve más o menos Terrats, ¿vale? En el Villarreal no habría sitio para él, acaba contrato en el 2026 y el Villarreal querría pues sacarle un poco de rédito, y como ha ido también en el Getafe de Bordalás, en esta cesión que ha habido, pues mira, vamos a negociar y vamos a sentarnos a hablar por Ramón Terrats, que hace una gran temporada, ha hecho una gran temporada aquí en Getafe. Y pasamos con otro de los mediocentros que vendría a suplir la baja de Arambarri, que sería Javi Muñoz. Os estaré poniendo ahora mismo en pantalla un poco para que veáis el mapa de calor de Javi Muñoz y de Arambarri, para que entendáis que tienen bastantes similitudes en la posición en la que ocupan en el campo, ¿vale? Voy a intentar suplir la baja de Arambarri, aunque no se pueda de la mejor manera. Viene de Las Palmas, vendría gratis porque se acaba también su contrato, y al final también es un jugador que tiene bastante, aunque no lo ha demostrado mucho en Las Palmas, porque ese gol lo tenían monopolizado otros jugadores como Fabio Silva o Moleiro, ¿vale? Pero tiene bastante gol, tiene bastante llegada, al igual que Arambarri, son perfiles muy parecidos y vendría gratis. Entonces, fichaje cantado. Y otro de los fichajes cantados sería Neyu, que es un perfil muy similar al de Luis Milla y sería pues es para esos partidos quizás más físicos, ¿no? Un centrocampista que vendría gratis también del Leganés, que rasca un poco, ¿vale? En las faltas, pero que a mí me gustó bastante un partido que le vi, creo que fue contra el Valencia, que bajaba a pedir la pelota, organizaba todo el equipo y me recordaba bastante a Luis Milla. Entonces pues he decidido traerlo al Getafe y también está sonando bastante. Y vamos ya a la chicha, a los delanteros, aquí lo fuerte, una cesión de Álvaro Morata, que su sueño es jugar en el Getafe, me dijo, y entonces yo creo que sería un match bastante bueno. Él quiere venir, le gusta la ciudad, le gusta el equipo, entonces yo creo que sería un muy buen match, y además es que allí no está contento en el Galatasaray. Entonces su contrato creo que acaba en diciembre, podría negociarse, por eso pongo una cesión con opción a compra, una cesión de los primeros 6 meses y después una compra, y yo creo que sería bastante buen match y puede hincharse a goles, quizás meter el típico delantero de 10-15 goles, intentar pelear por el Zarra, pues le veo bastante Morata haciendo ese papel. Y el otro punta pues también vendría de Las Palmas, de la manita con Javi Muñoz,
y sería Oli McBurnie, que tiene una cláusula en su contrato de si Las Palmas descendía a segunda división, su precio se reducía, su precio de salida, tenía una cláusula de salida más barata. Entonces, pues el jugador, yo creo que es un jugador, yo cuando lo he visto, muy físico, y creo que encaja bastante en el plan del Getafe, y en ese 4-4-2 podría ser dos puntas bastante buenos. Os he puesto los precios en Transfermarkt, ¿vale? Da Vinci 0,5 millones, Terrats 4 millones, 4 millones y medio, y Oli McBurnie 2 millones y medio. Entonces, solo con la venta de Aranbarri ya tendríamos la suficiente capacidad económica para cometer estos fichajes. Y os lo paso a explicar aquí. Los fichajes, la venta sería 10 millones la de Aranbarri, después menos 4 y medio de Terrats, lo de Oli McBurnie y lo de Da Vinci, nos quedaríamos con un superávit de 2,5 millones. Y en cuanto a sueldos, ya vemos que los sueldos, los he calculado también con la aplicación de Capology, serían bastante similares. Entonces, son fichajes que el Getafe puede acometer, y para que veáis que no me lo estoy inventando y que es bastante realista. Y ya pasamos a ver cómo sería pues el 11 con el que podría salir un poco el Getafe. Y así explicamos un poco el sistema de juego ya para finalizar el vídeo. Vemos esos 4 defensas ahí con Alderete, Yené, Berrocal y Domingos Duarte, muy serios. Yo creo que bastante, una defensa muy contundente, y experiencia en los laterales, ¿no? Como esta temporada, que al final ese lateral derecho se ha quedado un poco colgado. Estaba ahí Yené haciendo un poco las funciones, entonces, bueno, Azpilicueta, experiencia, Diego Rico, muchísimo peligro. Se complementan. Me gustan estos laterales que uno es muy ofensivo y otro tiende más a cubrir en defensa de 3 cuando no tienes el balón. Entonces me gusta bastante. Da Vinci y Juan Iglesias cubriendo esas zonas de suplente. En el centro del campo, Luis Milla y Javi Muñoz para suplir a Aranbarri. Tendríamos a Neyu como suplente de Luis Milla, bastante bueno. Y Uche, que estaría en esa posición, pero Uche sería más para cuando quieras jugar con un 4-2-3-1. En ese 3 de media punta podrías meter a Uche, o lo necesites en la segunda parte para tener centímetros, algún remate de cabeza, algo más de peligro ofensivo, ¿no? Sería bastante bueno Uche. Ramón Terras en la derecha y Aleñá en la izquierda, con Kova, que tendría ese perfil también más de extremo cuando juegues en un 4-2-3-1, encaja más. Y luego Alexola en la derecha, que se queda un poco cojo, pero el presupuesto es el que es. McBurnie y Morata arriba, aunque yo creo que Mayoral pues sería el delantero titular junto a Morata si recupera su nivel, pero de momento McBurnie estaría por delante, y Juanmi, que podría dar un poco de experiencia en esos minutos finales. Pues así queda la plantilla del Getafe. Decidme qué os parece en comentarios. A mí me parece que ha quedado bastante bien, un equipo muy sólido para quedar en media tabla. Y nada, nos vemos en otro vídeo. Suscribíos, dale like y nada, hasta la próxima.